Bien. Bueno, faltan alumnos, pero vamos a ir empezando porque si no, no vamos a terminar porque es bastante. Vamos a seguir, chicos, vamos a seguir Con la guía. con la guía, sí, voy a compartir la pantalla y bueno, vamos a ver hasta dónde llegamos, para no retrasarnos y seguir con la teoría, ¿sí? Bien, profe. Muy bien. Voy a sacarle por si acaso la imagen. ¿Se me escucha bien? Sí, profe, se le escucha bien, no se le traba ni nada. Bien. Gracias. Bueno, voy a sacar la imagen. Voy a compartir primero la pantalla. Vamos a ver si me va bien. Ventana. Guía teórica. Pantalla completa. A ver. El Chrome. ¿Cómo hice la otra vez que me dijeron? Porque no podía compartir Compartir todo. pantalla completa. Sí, pero a ver. No, esto saco. Bueno, dejo acá. Voy a la guía de vuelta. Voy a abrir la guía. Dejarla abierta acá. Voy a abrir varias pantallas para dejarla lista. Sí, pero vos sabés que no me sale. Ah, pantalla completa. Sí, listo. Compartir. Ahí estamos. Ay, bien, me voy a sacar bueno, me dicen sí, ahí vemos. Sí se ve hasta ahora el fondo del ¿Se navegador. ve? ¿Se ve ahí ahora el trabajo? ¿La guía? En mi caso no, profe. Ay, pero se acabó de ver pantalla completa. A ver quién me está. No. No, bueno, esperen, hago de vuelta. Entendido, profe. Ay, chicos, vamos a ver de compartir. Voy a escritorio, ventana y pantalla completa. A ver ahí. Me parece que ahí sí. Ah, no, acá estamos molestando. Puede ser, profe, ahora. Esperen, pero que decía. ¿Por qué me saca? A ver ahora. Ahí tampoco. Ahí sí se ve, sí se ve. Ay, bueno, chicos. Espera un momento. Bien, vamos. Ay, mi perro que se me mete, que se quiere salir, que me sigue, que después. Bien, se encuentra un ruido de. Bien, entonces ahí estamos. Bien. Veo que hay menos chicos conectados, pero bueno. A ver, somos 11, somos la mitad, pero otro día estamos 20 y pico. Bueno, entonces seguimos con. Bien, vamos a seguir, ¿sí? Bien, con el punto 2, ¿sí? 5.2, algo. Ahí estoy con el punto 2. Y Bien. nos dice eh, cuál de las siguientes secuencias, vamos a seguir todos juntos, cuál de las siguientes secuencias para codificar y comprobar los módulos del siguiente árbol de llamadas, árbol de llamada, porque un módulo llama a otro y así sucesivamente,
Entonces, ¿cuál de los siguientes secuencias para codificar y comprobar los módulos del siguiente árbol de llamada violan el procedimiento arriba hacia abajo, según el cual no se debe codificar ningún módulo hasta que todos los módulos en el camino entre aquel y el módulo superior hayan sido codificados y depurados? Vamos a analizar las 4 secuencias aquí de llamado de módulos. Tenemos, fíjense, tenemos A. ¿Ustedes ven acá mi punterito que no del mouse? Sí, se le ve el mouse. Bien, tengo A, B, E, después va al C, después al G, después al H, no al G, al... ¿Dónde estoy? Ajá. Perdón. Aquí vamos bien. Primero el A, después el B, después el E, después el F. Ahí estamos bien porque los módulos superiores ya han sido probados, ¿sí? Después tenemos C, G, F era A, B, ¿Puede, E. profe, que ninguno respete el orden? No, sí hay, sí hay dos. A, B, a ver que me estoy mareando yo. Esperen, A, B, E. Después tenemos C, C, G, C, supuestamente ya el camino de A ya está aprobado, ¿sí? C, G, F, B ya está aprobado, está bien. No, acá me parece que está, este sí está bien, porque tenemos A, B, E, ahí hay toda una ruta aprobada. Después tenemos C, ¿no es cierto? G y H, ahí están todas las rutas probadas. Después tenemos D, I y J, ¿sí? Ahí asumimos aquí que AC y AD ya están probados, ¿sí? Porque empezamos por el camino, por el módulo principal. En este caso, sí, sería coincidente, ¿sí? No se viola nada, ¿me entienden? Porque empezamos. Porque para llegar a E, ¿sí? Antes tendremos que pasar por B, ¿sí? Y A. Y esto es correcto, porque es A, B, E, ¿sí? ¿Se entiende? sí, pero, profe, ¿está hablando usted del caso 2A? El A. Tengo A, B, E. Claro, pero luego dice C, G, F. C, supuestamente el camino hacia A ya está aprobado, ¿sí? Porque ya hemos empezado por A. Después tenemos C, G, que está bien, y F está bien, porque ya B antes ya fue probado, ¿sí? Antes ya fue probado porque pasamos por B, E. Esto ya fue probado B antes, ¿sí? Y tenemos después G, después nos estamos C, G, F, H, C ya pasamos antes por C, está bien. Después tenemos D, I y J. ¿Sí? Este no violaría, ¿sí? Porque, como les digo, no es que sí o sí tengo que volver a pasar por el módulo superior,
¿sí? Si una vez que ya pase, ya el módulo ya ha sido probado, ¿sí? Entonces tenemos A, B, E. ¿Sí? Vamos a empezar de vuelta. A, B, E. Después tenemos C. Esta ruta ya ha sido probada. Una vez que A ya ha sido probado, ya ha sido probado para C y para D, ¿sí? Porque es el módulo superior. Después tenemos C, G, C, G, E, C, G, ¿dónde está? F, ¿sí? Ya pasamos por B, ya ha sido probado B antes, ¿sí? Después vamos por F, H, está bien H porque C, ya pasamos por C antes, ¿sí? Y después tenemos D, I y J, ¿sí? No importa que sea de vuelta la secuencia, una vez que hayamos, no importa que pasemos de una llama a otra, lo importante es que el módulo que lo convoca haya sido probado al menos una vez antes, ¿se entiende? O sea, Este, solo es necesario que haya pasado una vez por una de las comprobaciones. una vez, claro, una vez antes, Y si la otra ¿sí? comprobación está en otra ubicación, ya no afectaría nada. Claro, sí, este está correcto, ¿sí? Este está ok. Bien. Vamos a ver el siguiente. Empezamos con A, luego convoca a C, luego convoca a E. ¿Qué pasa ahí? No comprobó ninguno dentro de C, por lo No, tanto, no no pasa. comprobó B, que es su superior. ¿Sí? Ah, bien. ¿Se entiende? Si empezamos por A, luego llamamos a C y luego vamos directamente a E, ahí viola porque nunca, ¿sí? Pasó por B. ¿Se entiende? ¿Sí? O sea que Este no para cumple, tomar este comprobación. viola. ¿Por qué? Empezamos por A. De A convoca a C y de C me quiero ir a E. Y nunca pasé por B antes, ¿entiende? Ahí, sí, en esta parte, al llamar de ir de C a E, sí, ahí está violando porque nunca pasó por B, ¿sí? Nunca pasó por B, ¿se entiende? A, vuelvo a repetir, A, C, y después me voy a E. Y tiene que haber sido probado antes B y no paso por B, ¿se entiende? B está acá recién, ¿sí? Sí, profe. Bien, ahí está el tema. Este viola el punto B. Luego tenemos el C. ¿Cuál es la secuencia? De arriba hacia abajo, siempre acuérdense que vamos. Una vez que se prueba A, ya está probado para B, para C y para D. ¿Sí? Bien. A, luego B, luego E, estamos bien en esa ruta. Luego F, también, porque ya B, ya pasé por B, ya fue probado. Luego me voy a F, está bien. Luego me voy a C, está bien, porque ya fue probado. C, y me voy a I. De C me voy a I. ¿Qué pasa aquí? De C me voy a I. ¿Qué está pasando ahí? De C me voy a I. D no está comprobado. No está muy bien. Falta, sí, pasar por D, probar D. Entonces ahí viola la secuencia de arriba hacia abajo. Muy bien. Este viola, sí, el procedimiento de arriba hacia abajo, porque nunca pasó por D. Bien.
Vamos a ver la última secuencia. Tenemos A. Y en la secuencia A, el F no está mal ubicado. ¿Por qué el F? ¿Mal ubicado en qué sentido? No importa que vos vayas de una llama a otra, pero lo importante es que su módulo superior haya sido, al menos hayas pasado alguna vez. O sea, ese módulo ya fue probado, ¿sí? Recorrido al menos una vez. Ah, ¿Sí? bien. Eso es Sí. lo importante, porque es de arriba hacia abajo. No importa si vas a otra llama, ¿sí? Pero lo importante es que alguna vez has pasado por allí, ¿sí? Bien. Entonces, Sí, profe. bien. Entonces tenemos en el punto D, tenemos A, C, G, H. ¿Estamos bien ahí? Luego vamos a B. Bien, porque una vez que está aprobado para B, C y D. ¿Se entiende? Bueno, luego seguimos B. Y luego B, luego nos vamos a D. Está perfecto. Luego vamos a E, está bien porque B ya fue probado antes. Luego vamos a I, está bien porque D ya fue probado antes. Luego vamos por J y luego por F, ¿sí? No importa que nos pasemos de unas llamas a otra, lo importante es que el superior, módulo superior, ya se ha sido probado al menos una vez, ¿se entiende? Sí, profe. Bien, en ese caso, hemos ido de una llama a otra, pero sus superiores, si sus módulos, los módulos que los convoco, módulo superior, ya ha sido probado antes, ¿sí? Al menos una vez. Entonces, en este caso, también es correcto, ¿sí? Entonces, las secuencias D y C son las que estarían violando el procedimiento de arriba hacia abajo, según el cual no se debe codificar ningún módulo hasta que los módulos superiores, los módulos en el camino entre el módulo superior, hayan sido codificados, ¿sí? Bien. Vamos a seguir acá con el punto 3. Nadie me está escribiendo. A ver. No. Ah, bien. Bien, ya estamos más. A ver. Bien, un hito más. Sí, bien. Seguimos entonces. Me voy de vuelta al programa. Bien, dice. Aquí tenemos, sí, unos módulos y definiciones de variables para el programa y distintos procedimientos que están incluidos en ese programa. Tenemos el programa A, incluye los procedimientos B, C, D y E. Las siguientes variables se declaran en las secciones de declaración de variables. Bien, dice que en el programa A, o sea, en el programa principal, se definen KLMN. Luego, para no repetir todo, chicos, para cada procedimiento, ¿sí? B, C, D y E, se definen, ¿sí? Distintas variables, ¿ok? Bueno, de acuerdo a cómo está, ¿sí? Estructurado, definido este esquema, ¿sí? De programa, vamos a ver cómo actúan las distintas variables de acuerdo a los procedimientos y de acuerdo a cómo están contenidos unos procedimientos en otros. Ustedes se fijan, de acuerdo al esquema, el programa A incluye a un procedimiento B, que a su vez incluye un procedimiento C y D, ¿no es cierto? Y por separado
A incluye AE también. ¿Se entiende? Aquí estamos viendo bien la estructura, ¿no? Sí, profe. Bien, eso hay que tener en cuenta para responder y cómo actúan las variables, ¿sí? Ya sean globales o locales, de acuerdo a esta definición o a esta estructura de programa donde están definidos los distintos módulos y a su vez los submódulos que se encuentran en cada bloque. Bueno, no perdamos de vista siempre qué variables están definidas en qué procedimiento de acuerdo a esta gráfica. Bien, ahora empezamos a contestar. Vamos a ver las siguientes preguntas. Dice, se le asigna acá un valor en A, ¿sí? O sea, en el programa. Y se invoca el procedimiento B, que está dentro de el programa A, ¿sí? ¿Se conoce el valor de K en B? ¿Qué me contesta? Chicos, No logro entender. miren, las variables K, L, estas que estoy señalando acá, K, L, M, N, al estar definidas en el programa principal, ¿qué tipo de variables son? ¿Variables globales o locales? Globales, profe. Globales, perfecto. Entonces, si yo digo acá la pregunta, le asigno un valor acá, ¿sí? Se le asigna acá un valor en A, ¿sí? O sea, en el módulo se le asigna un valor en el programa Sí. A, ¿sí? Se le asigna un valor acá. Y se invoca al procedimiento B, ¿sí? Se conoce el valor de esa variable K en B. Sí, profe, porque es global. Perfecto, porque es una variable global, por lo tanto, se conoce en los módulos que convoca el programa A, que es el programa principal, porque es global. Se le va a conocer en todos los módulos que son convocados desde A. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Bueno, después dice, se le asigna a L un valor en B, ¿sí? Se le asigna a L, aquí estamos en el procedimiento B, ¿no? Sí. Bien, estamos en B. Se le asigna a L un valor en B y se invoca al procedimiento D. ¿Está disponible el valor de L en D? Sí, porque anteriormente él estaba definida como una variable global. A ver. Y aunque se cambie el valor en otros procedimientos, entonces está sustituyendo el valor que tiene la variable global y se puede ocupar en cualquier otro tipo de procedimiento. Bien, también, porque L es una variable global, ¿sí? Que ya estaba acá, ¿sí? Entonces se puede conocer en cualquiera de los módulos o los subprogramas que están dentro de B. Y D, el módulo D, está dentro de B, ¿se entiende? Dentro de esta estructura, ¿sí? ¿Ah? Sí. Bien. Ahí por eso es importante saber si esto, de acuerdo a esta gráfica, cómo están contenidos los módulos, porque no va a ser lo mismo B y este otro bloque que está separado de B. Se ejecutan la siguiente secuencia de pasos. Ahí voy a perder, quiero mantener, a ver, voy a ver pantalla completa aquí.
Puede, si no, profe, alejar un poco la pantalla, total se sigue viendo. No la voy a hacer chiquitita, más chiquita. Se sigue viendo, no se preocupe. Pero acá para sacar los, ay, no me acuerdo, para sacar F5, para hacer pantalla F11, ¿era? F5. Abajo, al lado, a la izquierda del zoom, ahí aparecen las opciones. Ay, no, pero ya me estoy mareando, chicos. Espera, a ver. Bueno, no importa. Ahí estamos bien igual. Ustedes la ven. Bien. Esperen. Pero ahí se ve, profe, ahí se ve toda la Sí, serie. sí, querido. Bien. Quería sacar por lo menos una regla o algo. Contra la cinta de opción. Ahí está. Bien. Vamos a seguir con la C. Dice, se ejecutan los siguientes los pasos. Se asigna a L, ¿sí? L, ¿sí? Un valor en B, ¿sí? En A, A profe. L, un valor en B. Estamos en B. A invoca B, se asigna un nuevo valor de L en B. B invoca a C. ¿Qué valor de L está disponible en C? Ha tomado distintos valores L. ¿Cuál es el último valor que estaría disponible de L en B? Sigan los pasos. Se asigna un valor de L en A. Luego A invoca B. Se asigna un nuevo valor de L en B. ¿Sí? Porque aquí está definido de vuelta. De L en B. Se asigna un nuevo valor. Ah, contiene el valor entonces que se puso Claro, en hay un B. nuevo valor. Hay un nuevo valor. ¿Sí? Sí, Bien. Se asigna un nuevo valor de SL ahora en B. Luego sí. B invoca C. ¿Cuál es el valor de L que está disponible en C? El ¿El valor que se le primer valor asignó o en el B. segundo? El segundo. El segundo, porque ya ha tomado un nuevo valor. ¿Sí? Perfecto. El valor que toma L es el valor de L en B. Ese es el valor que está disponible en C. ¿Sí? Sí. Es el segundo valor. Bien. D, punto D. Vamos a ver. Se ejecuta la siguiente secuencia de pasos. A invoca a B. A invoca a B. B invoca C. Se asigna a S, fíjate que en C, ¿sí? En el C dice, se asigna a S un valor en C. El control se transfiere de nuevo a B, atrás, vuelvo atrás. Y B invoca luego a D. Que se conoce el valor de S en D. Fíjense, ¿Cómo dice la última, profe, abajo? claro. ¿Qué valor? Ah, perdón. Ay, aquí me está perdiendo. A ver, debe ser más chiquito. Claro. Ahí tienes que ver cómo va llamando, sí, va retrocediendo el llamado y cómo juega exactamente la variable local y la variable global de acuerdo al módulo donde está y donde se invoca y donde retrocede, donde regresa. Exactamente. Tienes A invoca B, B invoca C. Dice que se asigna
en C se asigna un valor a S, ¿sí? Luego se transfiere el control de nuevo a D. ¿Se conoce el valor de S en D? Ahí la profe Narela dijo la respuesta ahí. Ahí está bien. No la estoy. ¿Qué dice? Que ¿Me no la se leen? conoce. Que no se conoce el Perfecto. valor. No se conoce porque este D es otro módulo y en realidad la variable S es local en C. En D no se la va a conocer, ¿sí? ¿Se entiende? La variable S es una variable local en el módulo C. Si vos transfieres el control a D, no se la va a conocer, ¿sí? ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Porque S es una variable local en C. Si luego vos transfieres el control de B a D, ¿sí? No se va a conocer porque S es una variable local en C y D no tiene, C no invoca D. Ahora, si D estaría dentro de C, sí, pero C y D son módulos independientes convocados por B, que se pueden convocar por B, pero C y D, sí, son módulos independientes, ¿sí? ¿Está? Sí, sí, profe. Bien, eso es importante, por eso la estructura esta estructura es importante. Si D estaría el módulo D estaría contenido en C, es sí, pero acá C y D son módulos independientes dentro de B, ¿sí? Por eso es que esta estructura es importante de tenerla en cuenta. Y ahí van jugando distintos funciones, ¿sí? Las variables y de cómo se invocan y cómo es que un módulo puede ser, está dentro de otro o ser dos módulos acá como C y D que son convocados por D, pero entre C y D son módulos independientes. En D tienes a R, sí. Sí. Sí, la realidad D, ¿sí? Cuando vos vuelves a D, retorna el valor a D, ya lo que está definido dentro de D se pierde, como te digo, porque está, las variables que están definidas localmente, que son MRST, si salen de ahí, si del módulo y vuelven a B, pierden el valor porque son locales. Pero sí, las que están definidas dentro de D, sí, si son, le das un valor y las transfieres a C o a D, sí se conservan, porque son llamadas, porque son variables que serían globales dentro de B. ¿Sí? Claro, tal Para sería el C y caso, para D profe. serían a partir de B. ¿Sí? Pero ya las variables que son propias de cada módulo, como C y D, ya pierden, si vos vuelves a B, ya pierden el valor para, para las otras variables si son locales de cada módulo. Claro. Después tenemos, ¿en dónde estábamos? En En la el E. E. En el E. Se le asigna un valor a R. Acá estamos en el procedimiento E. ¿Sí? Se le asigna un valor a R en E. Estamos acá, ¿sí? En este módulo E, donde tengo definido dos variables locales, N y R. Se asigna un valor a R en este módulo E y se transfiere de nuevo el control a A.
¿Está disponible R en A? No, porque no está inicializada en A. No, porque N, la variable N, es local en E. ¿Se entiende? Chicos. Sí. Acá, entonces, pierde el valor, ¿sí? Porque acá, al darle el valor en N, ¿cómo era? R, perdón, R, ¿sí? Se transfiere a A, ¿sí? Y pierde el valor porque el N es local en E, ¿sí? Bien. ¿Qué más tenemos? ¿Dónde estamos? En el E. Bien. Bien. F. Aquí se me va a acabar el... Puede ir borrando, profe, las consignas A, B y C. Total, Sí, nosotros tenemos nuestro propio Word. sí. ¿Dónde estoy? Por acá. Acá, que no por aquí vamos. Sí, leyó hasta la E. Bien. Gracias por la ayuda. Después quiero salir sin borrar porque debo tener algún otro duplicado en la plataforma, pero Igual cuando mantengo toque mi... X toca no guardar y nada Salgo más. sin... Sí, porque tengo tanta cosa. Bueno, bien. Pero muchas gracias por la ayuda, por la sugerencia, mejor dicho. Ay, me he ido. Bien. ¿En dónde, chicos, estábamos? Ya hicimos, ¿que no? Sí, ya hicimos. Bien, dice, puedes llamar, espera que lo voy a agrandar. Puedes llamar, ¿a qué se refiere? Puedes llamar a C directamente. A ver qué quiere decir. Puedes llamar a C directamente. A, debe ser a C directamente. ¿Qué quiere decir? Pues llamar a C directamente. ¿Qué quiere decir aquí? Sí, creo que se refiere al Ay, espérame programa. que se me ha ido la pantalla. Puedes llamar a C directamente. Ajá, puedes llamar a directamente a C. ¿Puedo llamar de A directamente a C, chicos? No, primero tiene que llamar a B. Primero tiene que pasar por B. Exactamente, ¿sí? Porque aquí hay una jerarquía, ¿sí? De módulos. A, B, dentro de B puedo llamar a C o a D, ¿sí? Perfecto. ¿Puede D llamar a C? ¿Puede D llamar a C? ¿Puede D llamar a C? Y aquí en este caso no, porque son módulos independientes. B puede llamar a C y B puede llamar a D, pero C son módulos independientes, ¿se entienden? No están, D no está dentro de C para que lo pueda llamar, ¿se entiende? Sí, profe. B puede llamar a C y B puede llamar a D, pero estos módulos son módulos independientes. No se puede, B no puede llamar a C. ¿Puede D llamar a E? Es la misma D respuesta que la anterior. puede llamar a E. También no, ¿sí? Solo A puede llamar a E, ¿sí? ¿Puede llamar C a B? ¿Puede llamar C a B? C a B. No, chicos, porque C está en un nivel inferior. Solo B puede llamar a C al revés, ¿se entiende?
Claro, la jerarquía es de arriba hacia abajo, no se olviden. ¿Sí? Entonces, puede C llamar a B, C llamar a B, no, porque solo B, es al revés, solo B puede llamar a C. ¿Se entiende? En la Sí, profe. jerarquía de módulos, ¿sí? Puedes llamar porque, ajá, bien. No se encuentra contenido en B. Ajá. Bien. Esto es una jerarquía de módulos, ¿sí? Entonces, no podemos hacer el camino inverso, ¿sí? A puede llamar a B, B puede llamar a C, B puede llamar a D y A puede llamar a E, ¿sí? Ni C ni D pueden llamar a E, ¿sí? Ni D puede llamar a E, ¿sí? En esta figura, en esta estructura, ¿sí? Bien. Hola, ¿sí? Ay, no estoy escuchando bien, chicos. No, no te escucho bien. Después cualquier cosa, previo al parcial, ¿sí? Podemos rever algunas cosas, chicos, ¿sí? Podemos hacer un repaso. No te escucho bien, no sé por qué tienes tan bajito el micrófono. Igual, profe, todo esto justamente es aplicado en el práctico número 2, el de la unidad nueva. Esto es, claro, heurísticas y procedimientos y funciones. Claro, no, pero me refiero a esto del reglamento para poder aplicarlo en las estructuras. Los niveles estos se van a ocupar en la resolución del práctico 1 de la unidad 2. No entiendo. Estamos resolviendo este práctico. Ah, ustedes dicen en la práctica. Exactamente, yo Sí, prefiero que eso le va a justamente se servir use. para saber qué validez, cómo va a ser, claro, el tratamiento de las variables, ¿sí? Dentro del programa, ¿sí? Y qué se puede hacer y ustedes mismos al trabajar con la estructura de su programa, van a ver que si van a hacer llamadas, valores y de acuerdo a qué módulo lo invoquen, van a perder el valor, van a ver que van a perder el valor de la variable o no, ¿sí? De acuerdo a estos tipos de definiciones, ¿se entiende? Y qué sería lo correcto, ¿sí? De acuerdo a la estructura de su programa y de acuerdo a cómo han definido las variables, ¿sí? Por eso es importante saber qué variables las van a definir como globales, que van a tener impacto o las van a necesitar dentro de los distintos módulos o submódulos a los cuales convoque desde el módulo principal y después cómo vayan cambiando el valor de esas variables dentro de la estructura modular, ¿sí? Porque esto es programación modular. ¿Mm? Bien. Aquí dice, considere el siguiente diagrama. Ay, chicos, si seguimos, nos vamos a demorar un montón. Y necesito ir a la unidad siguiente. Pasa la teoría ¿Se nomás, animan a profe, hacer después lo hacemos. esto? ¿Se animan a hacer esto? A partir de esto, eso vimos la semana de heurística. ¿Se animan a hacer esto y después cualquier cosa lo charlamos la clase que viene? Sí, sí, profe, no hay problema. ¿Sí? Continúe con la Bien, teoría. porque ya son las 6, queda una hora y tengo que empezar con un tema nuevo, ¿se entiende? Entonces, me hacen acordar que a partir del punto 4 lo hacen y lo controlamos, ¿sí? Bien, profe. Bien, porque igualmente lo tiene que entregar. Yo ahora todavía no he visto la anterior, que bueno, esa es más fácil. Que nos queda esto y esto. Y si sigo demorando así, no voy a terminar más. En realidad esto lo tienen que hacer ustedes, pero bueno, y un poco para orientarlos, por lo menos hacer algo juntos, ¿se entiende?
y hemos perdido varias clases. Igualmente cualquier cosa vemos después si nos queda, ¿cómo se llama? Algo para recuperar algún día, lo hacemos. Total, es virtual, chicos. ¿Les parece? ¿Quedamos así, chicos? A ver, ¿qué me están contestando? Dice la pregunta que no se conocería el valor de D porque ha sido así. Muy bien, Arela, acá me está contestando. ¿Me escuchan, chicos? Sí, profe. Bien. Sí, profe. Terminen eso, trabajen en grupo, acuérdense. Y la clase que viene lo consultan las dudas, ¿sí? Pero ya lo hacen y lo leen, porque eso al tener tantas alternativas, tantas opciones, hay que analizar bien, ¿sí? El programa, la pregunta. Entonces, entre que yo levanto la pantalla abajo, ustedes analizan, ¿sí? Demoramos en la interpretación del enunciado y de acuerdo a las definiciones, también cómo da la respuesta correcta, y eso me está quitando tiempo. Y ahora voy a otro tema importante. Me dicen si ven esto. ¿Lo ven? Sí. Bien. Vamos a empezar dentro de lo que sería unidad 2, ¿sí? El tema de unidad 2, que es programación modular, lo que es la cohesión. La cohesión. Bien. Aquí vamos a ver algunas definiciones de lo que es independencia funcional y calidad del software. La independencia funcional, sí, se logra desarrollando módulos, dice, con una clara función, ¿sí? Es decir, módulos que desarrollan una función bien definida, ya lo hemos hablado varias veces, ¿sí? Una clara función, una función bien definida, bien determinada, y una mínima interacción, ahí está mal puesto, bueno, y una mínima interacción con otros módulos, ¿sí? O sea, que un módulo que desarrollemos, que programemos con una función bien definida, ¿sí? Y que tenga una mínima relación o interacción con otros módulos, va a ser un módulo que va a ser independiente funcionalmente, ¿sí? Bien. Es decir, ¿qué quiere decir? Que no solo tenga una función clara, bien definida, sino que además dependa muy poco de otros módulos. Eso le va a dar independencia en su función. El principio de ocultamiento de información sugiere que los módulos se han de caracterizar por decisiones de diseño en donde la información contenida dentro, ¿sí?, de ese módulo sea inaccesible a otros módulos que no necesiten esa información, ¿sí? Creo que ya lo hemos hablado algo de eso. Eso hace a la independencia funcional, que lo que está dentro del módulo sea parte de ese módulo oculto por otros módulos que no necesitan la información que contiene ese módulo. ¿Se entiende, no? El software dice que el software que se caracterice por una modularidad efectiva es más fácil de mantener, chicos. Si yo tengo módulos que realizan funciones bien definidas, que interactúan poco con otros módulos, entonces van a ser fáciles de mantener, porque yo, al tener que modificar un módulo, ¿sí?, que tenga la mínima interacción con otros módulos, voy a mantenerlo más rápido, lo voy a poder modificar más rápido porque voy a modificar el módulo sin necesidad de modificar otros módulos, porque precisamente la interacción con otros módulos que no necesiten conocer de la información contenida en ese módulo es mínima. ¿Se entiende, no? Para lograr esa modularidad efectiva hay que definir un conjunto de módulos independientes, ¿sí?,
que se comuniquen con los otros módulos solo, ¿sí? A través de la información que sea necesaria, fundamental para la función del software. Así logramos, ¿sí? Un software con modularidad efectiva. Eso es muy importante. La independencia funcional es la clave de un buen diseño. Y el diseño es la clave de la calidad en software. Para lograr un software de calidad. Un momento, por favor. ¿A qué hora va a volver? No, pero no se ve. No se ve. ¿Vos llevas este celular, mochila? Bueno. Bien. Entendemos hasta ahí, ¿no? Chicos, ¿me escuchan? Sí, profe. Hola. Ah, bien, díganme por qué. Bien. Ajá, bien. Criterios para... hay dos criterios para evaluar la calidad de un diseño modular. Uno es la cohesión y el otro es el acoplamiento. La cohesión mide la conexión funcional entre sus elementos. ¿Sí? La cohesión de un módulo mide la conexión funcional entre sus elementos. Y el acoplamiento es la forma de evaluar la relación entre los distintos módulos. ¿Sí? Bien, vamos a ver esto en dos clases distintas, porque conllevan varios conceptos cada uno. Uno cohesión y otro acoplamiento. Hoy vamos a ver lo que es cohesión, después vamos a ver acoplamiento en la clase que viene y vamos a continuar con el práctico teórico siguiente que combinan ambos conceptos. Bien, la cohesión. El nivel de cohesión de un módulo, ¿sí? O el grado de cohesión de un módulo, mide la conexión funcional entre sus elementos. Es una extensión, se podría decir, del concepto de ocultamiento de la información, ¿sí? Porque un módulo cohesivo ejecuta una tarea sencilla de un procedimiento de software. Y necesita, ¿sí? Y necesita poca interacción con procedimientos que se ejecutan en otras partes de un programa. ¿Sí? Un módulo cohesivo tiene que ver, como les digo, con el concepto de ocultamiento de la información, decíamos recién. ¿Sí? Un módulo que... ¿Hola? No se escucha bien. Profe, si se escucha bien. ¿Se escucha? Bien. Bien. Se escucha, pero muy bajito, profe. Ay, no, pero yo estoy a full con el... No, con mi volumen. Bueno. ahí escribió, profe. Sí, a ver. Bueno. Bien. Entonces, un módulo cohesivo, entonces decimos cohesivo porque Profe. ejecuta una... Sí. Emiliano le había preguntado ahí a qué se refería con el ocultamiento de la información. Y bueno, ya lo hemos visto hace rato, que es algo cuando, que el ocultamiento de la información con un módulo debe tener oculta su información, oculto, para otros módulos que no necesitan saber qué contiene ese módulo. ¿Sí? ¿Está? Eso se refiere al ocultamiento de la información, que es tan... esa tarea sencilla que nosotros debemos concretar que realice un módulo, ¿sí? Por eso decimos un módulo tiene que realizar una función clara, bien definida, ¿sí? Debe tener oculta la información
para aquellos módulos que no necesitan conocer qué tiene ese módulo. ¿Sí? Ahí Pide un está. ejemplo, profe. Está pidiendo un ejemplo. Está en el chat ahí, está escribiendo. Ah, no. Bueno, no sé qué, cómo decirte un ejemplo. Cuando vos, cuanto más cohesivo es el módulo, ¿sí? Tiene menos, va a tener menos relación con otros módulos. Eso hace a que crees módulos independientes y eso haga que el mantenimiento sea, se realice un mejor mantenimiento, ¿sí? Porque un módulo que está vinculado innecesariamente con otros módulos, porque vos no has definido una tarea bien definida en un módulo, tienes que interactuar con varios módulos, una modificación, en vez de realizarlo en un módulo o dos, lo vas a tener que hacer en muchos módulos. ¿Sí? Eso favorece el mantenimiento de los módulos, por eso decía recién. Si volvemos al concepto, ¿sí? Dice, el principio de ocultamiento, vuelvo. Hablamos de módulos independientes porque el módulo, tenemos que tratar de crear un módulo con una función clara, bien definida. Eso ya dijimos la otra vez. ¿Cómo definimos un módulo? Un módulo para una alta, para una baja, para una modificación. ¿Sí? Si vos defines un módulo donde haces un módulo de haces una parte del alta, invocas a otro módulo que hace otra parte del alta y otro módulo que hace otra parte del alta, vas a tener que modificar 3 módulos en vez de 1. ¿Sí? Por eso necesitas un módulo que haga una función clara y bien definida. ¿Sí? Y ese módulo tiene que mantener información oculta, inaccesible a otros módulos que no necesiten su información. Ese es el tema del ocultamiento de la información que hace que, en definitiva, después el programa sea fácil de mantener. Algo muy importante, ¿sí? Clave en lo que es la modularización del software. Bueno, y decimos acá, y decimos que la cohesión es como una extensión de ese concepto de ocultamiento, porque un módulo que es cohesivo, creamos un módulo cohesivo. Cuando ese módulo ejecuta una tarea sencilla, ¿sí? Volvemos a repetir, una tarea sencilla que significa que cumple una función clara, bien definida. Decimos un módulo de alta de cliente, un módulo de modificación de cliente, un módulo de baja de cliente, un módulo de reportes, ¿sí? Un módulo de consultas, ¿sí? ¿Se entiende? Lo ideal, ¿sí? Sería tener módulos, dice, fuertemente cohesivos, donde los elementos dentro del módulo tengan mucha relación entre sí, pero poca relación con los elementos de otros módulos, ¿sí? Volvemos a hablar el tema de módulos que realizan una función bien definida, ¿sí? Para que no dependan, que sean independientes, ¿sí? Para que no dependan de otros módulos, ¿sí? Entonces, lo ideal que es, en cuanto a la cohesión, que realicen una tarea bien definida, donde el módulo tenga una fuerte cohesión, donde los elementos que están contenidos dentro de un módulo, ¿sí? Tengan mucha relación entre esos elementos que forman parte de un módulo, pero tengan poca relación con elementos de otros módulos, ¿sí? Hablamos de, ¿sí? Supongamos entonces, si yo, por ejemplo, tengo un programa en donde se hace una operación básica, Sí, y como por ejemplo crear un vector, y tengo sí. dos módulos, uno que sea para agregar elementos al vector y otro para mostrar los elementos del vector. Sí. ¿Cuál sería ahí el que es más fuertemente cohesivo, el de agregar o el de mostrar? Y bueno, todo depende de si conviene ponerlos a esas dos funciones dentro del mismo módulo, ¿sí? La idea es que el módulo tenga, o sea, ponerle que después ese módulo
cuando vos creas esos elementos, ese que me has dicho, un vector, tengas que relacionar con otros módulos. Tratar de que ese módulo donde estás trabajando con el vector tengan los elementos de ese módulo donde vos estás dando el alta del vector, estén relacionados, tengan una relación fuerte entre los elementos del módulo ese, pero poca relación con elementos de otros módulos. Por eso tienes que vos concentrar todas las funciones principales del trabajo del vector dentro de un mismo módulo. ¿Sí? La cohesión, bien, la cohesión es una medida de la fuerza de la relación funcional entre los elementos de un módulo. En donde un elemento puede ser una instrucción, un grupo de instrucciones, una definición de datos o una llamada a otro módulo. ¿Sí? Se dice que la cohesión es la fuerza de la relación funcional. ¿Sí? Habla de relación funcional entre los elementos de un módulo. ¿Sí? Existe, sí, en esa relación, ¿sí? Tenemos, podemos decir, una escala de cohesión. ¿Qué relación existe entre los elementos de un módulo? ¿Sí? Ahí vamos a definir 7 tipos. Ay, estoy sintiendo un ruido que de afuera se siente, ¿no? Ay, me asusta. Un Bien, poco nada más. ¿Ah? Un poquito nada más se escuchaba. Se sentido, sí, estoy en departamento, están haciendo una construcción al fondo, aquí estoy bien abajo. Bien. Hay esa relación entre los elementos, ¿sí? Va de un módulo, va de una cohesión más fuerte a una cohesión más débil en una categoría de o escala, ¿sí? de cohesión. Vamos a tener una cohesión funcional. Bueno, en esta escala de 1 a 7 dice a mayor cohesión, mejor mantenimiento y más reusabilidad. ¿Está? O sea, un módulo altamente cohesivo, ¿sí? Va a favorecer el mantenimiento y la reusabilidad. ¿Sí? ¿Está? En esa escala de cohesión tenemos 7, de las cuales acá las podemos, vamos a ir viendo cada una, y de la 1 a la 7, ¿sí? Representa la primera tipo de cohesión, en esta escala el tipo de cohesión funcional es la más fuerte, que dice que ese módulo tiene ese elemento, que puede ser un grupo de instrucciones, una instrucción, etcétera, lo que acabamos de decir, tiene un monopropósito, es decir, un único objetivo, un único propósito. Ese es el deseable, ¿sí? Es el más fuertemente cohesivo, un módulo o un elemento del módulo que posee una función bien clara, que tiene un solo propósito o monopropósito, como dice acá en esta parte de la derecha. Avanzando en la escala, ¿sí? Va siendo menos cohesivo, o sea, el tipo de cohesión secuencial, comunicacional, procedural, temporal, lógica, hasta llegar a la casual o coincidental, va de más cohesiva a menos cohesiva o un módulo de cohesión más débil, ¿sí? O menos fuerte, ¿se entiende? Donde habla de un propósito disperso, donde no es claro el propósito. Entonces,
eso es lo menos deseable. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, que hay una escala de cohesión donde esta escala de 7 tipos de cohesiones, la cohesión óptima es la cohesión funcional, ¿sí? Que es la cohesión más fuerte que puede tener un módulo, un elemento del módulo, donde el módulo tiene un propósito bien definido, pues se llama monopropósito, ¿sí? Por eso les digo, acá dice al último, a mayor cohesión, mejor mantenimiento y más reusabilidad. Vuelvo a repetir, un módulo altamente cohesivo que realiza una función clara, bien definida, va a ser, poder ser fácilmente reutilizable en otro programa, en otro software, y también va a ser fácil de mantener, que son dos condiciones muy importantes o características en el desarrollo de software. Ay, perdón, he retrocedido en vez de avanzar. Bien, ahí vamos a, me esperan un segundo, voy a tomar un vasito con agua, chicos. ¿Quedamos ahí, sí? Sí, ¿Me profe. espera? Alguien que me diga algo, Sí, chicos. profe. Sí, sí, Bueno, sí, bueno, profe. hablen, Sí, profe, sí. me estén tomando más que toda la hora, que yo no voy a poder tomar. Esperen. Tenía el micrófono muteado. Estamos de vuelta, chicos. Sí, profe. No sé si nos vamos a ir un poco de tiempo, no hay problema si nos quedamos un poquito más. Si no, voy a tener que andar rápido porque es bastante esto, bien. Como un poquito más, profe, sí. Ay, como un poquito más de la hasta, hora. ¿Hasta qué hora dice usted más o menos? No, ¿qué tienen que hacer ustedes? Nada, Si es no, que si la no- clase, es que la clase de usted hasta las 9, profe. Hasta las No, 7. Hoy tenemos 2 horas la teoría. Hasta las 19 es. ¿hasta las 19? Sí. Claro, porque la teoría son 2 horas. Uy, yo lo tenía pensado que era hasta las 9, profe. Yo me voy a sentar Ay, un este poco chiquito, cómodo ¿por aquí. qué lo que pasa es que el feriado te ha matado de ayer, ¿no? Parece, profe. Parece, sí, así pasa. Los miércoles tienen 4 horas la práctica, la teoría son 2. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, yo digo por los compromisos que tengan, porque cada uno va. Bueno, pues llegamos vamos a ver hasta dónde llegamos y seguimos con la otra, en la otra clase seguimos. Bien, vamos a ver. En esta escala de cohesión, ¿sí?
cohesión funcional, secuencial y comunicacional, esos tres tipos, representan niveles deseables dentro de un sistema, ¿sí? Es decir, que los módulos se comportan como cajas negras. ¿Cajas negras qué significa? Que para los módulos que no se relacionan o no tienen que ver con ese módulo, para el resto de los módulos, esos módulos no sabemos qué hacen esos módulos. Caja negra se llama a un módulo donde no podemos saber qué es lo que contiene adentro. Sí sabemos qué función realiza, pero no sabemos cómo lo hace, ¿se entiende? Existe una relación funcional o por datos entre las tareas que son desempeñadas por los módulos. Es decir, los tipos de, si vamos volvemos acá, ¿sí? O sea, las primeras tres tipos de, en la escala, la cohesión 1, 2 y 3, que es funcional, secuencial y comunicacional, estamos hablando justamente de estas tres. Las primeras tres son niveles deseables, ¿sí? De cohesión. Son aceptables, ¿se entiende? Los siguientes niveles de cohesión, que son la procedural y la temporal, los niveles 4 y 5 dentro de la escala, son niveles menos estables o menos deseables, ¿sí? ¿Qué significa? Que es necesario, ¿sí?, tener cierto acceso a lo que hace el módulo para saber qué es lo que hacen, qué función realizan esos módulos. La relación, ¿sí?, entre las tareas en el módulo son más débiles, ¿sí? Por eso se dice menos estables, entonces ya no funcionan como cajas negras. Lo deseable es que cada módulo funcione como caja negra, ¿sí? Es decir, nosotros sabemos que es una alta, que es una baja, pero no sabemos exactamente cómo lo hace, ¿sí? Eso hace la independencia funcional de los módulos. Un sistema, dice, no debería tener módulos con un nivel de cohesión lógica o causal, que son las últimas de la escala, ¿sí?, de cohesión. En este caso de cohesión lógica o causal, las tareas, ¿sí?, prácticamente no tienen ninguna relación, ¿sí? El mantenimiento y la legibilidad de este tipo de módulos empeora, ¿sí? Es decir, mantener un código, mantener un módulo con tipo de cohesión lógico-causal, donde las tareas que se realizan dentro del módulo no tienen casi relación, es muy difícil de mantener y de leer esos módulos, ¿se entiende? Por eso hay esta clasificación de tipos de cohesión para saber cómo, qué es lo deseable, qué no es lo menos deseable y qué lo que es no debería directamente ser tratado un módulo con el tipo de cohesión lógica o causal. Ya vamos a ver cómo se comporta o cómo se caracteriza y qué ejemplos representan cada uno de estos tipos de cohesión. Bien, por eso vuelvo a repetir, esa escala, ¿sí? Bien, los tres primeros, 1, 2 y 3, son cohesiones aceptables o deseables. Después hablamos de 4 y 5 y 6, y la causal o coincidental, precisamente la que tiene una cohesión más débil o menos fuerte, es la menos deseable. Bien, aquí tenemos, fíjense, cómo de forma gráfica, de acuerdo a los tonos, ¿sí?, de las letras, estamos hablando de los tres tipos o tres grupos, ¿sí? Dentro de esos 7 niveles de cohesión hay como 3 grupos, ¿sí?, de cohesión. Acabamos de decir, la cohesión funcional es la mejor, ¿sí?, donde el módulo se comporta como una caja negra. Yo solo sé qué función tiene, ese módulo realiza una alta, una baja, una modificación, una consulta, un reporte,
la emisión de un listado, etc. No sé cómo lo hace, ¿sí? Pero sé cuál es su función. Esa es la mejor. Se comporta como una verdadera caja negra, ¿sí? No sé qué tiene adentro, pero sé qué es lo que hace. Esa es la cuestión funcional, es la óptima, la mejor, la deseable, la que yo debo apuntar en mis módulos de programa. Luego, sí, dentro del primer grupo, donde hablamos de una cohesión aceptable, ¿sí? Tenemos además la cohesión secuencial y comunicacional. Ahí se marca una línea, sí, podemos decir que los tipos de cohesión 1, 2 y 3 son aceptables, ya hemos dicho, siendo la cohesión funcional la mejor sin duda, la deseable. Ahí tenemos en la cohesión 2 y 3 nos habla de una caja gris oscura, ¿sí? Que es una caja negra, no es una caja negra, pero porque es gris oscuro, porque hace referencia a que yo debo conocer algo, ¿sí? De lo que hace el módulo, ¿sí? Para poder trabajar con ese módulo, ¿sí? Pero dentro de todo, hasta la línea que abarca los 3 primeros niveles de la escala son una cohesión buena o aceptable. Ya pasando esa línea al segundo grupo, al grupo del medio, donde tengo una cohesión 4 y 5, procedural y temporal, ya habla de una cohesión mala o no deseable, ¿sí? Donde hablamos de que el módulo se comporta como una caja gris. O sea, no dice gris oscuro, habla gris. O sea, ya tengo que tener un poco más de conocimiento de lo que hace el módulo para poder trabajar con el módulo dentro del programa, ¿no? Y ya en el tercer grupo, ¿sí? Que están incluidos las escalas 6 y 7, los tipos de cohesión lógica y coincidental, habla de ya hablamos de una pésima cohesión, una cohesión no deseable para el desarrollo de nuestros módulos, donde ya directamente el módulo se comporta como una caja blanca. Perdón, acabo de apretar una caja blanca, es decir, la caja es transparente. La caja blanca es un módulo transparente donde yo tengo que conocer exactamente qué es lo que hace el módulo para poder trabajar dentro del programa. En este caso, pierde totalmente el concepto de ocultamiento de la información, porque la información, si el módulo se comporta como una caja blanca, tenemos cero información oculta, está totalmente expuesto el módulo, ¿sí? ¿Se entiende? Ya lo vamos a ir a ver caso por caso, ¿sí? Bueno, esto es importante saber. Lo deseable es tener una cohesión funcional y lo menos deseable es tener una cohesión coincidental o lógica. Ya vamos a ver cada caso para que vean cómo varían las cosas. Bien. He vuelto a hacer para atrás, chicos. Bien, vamos a ver. Bien. Perfecto. Bien, ¿cómo es una cohesión funcional? Decimos que el módulo tiene cohesión funcional, que es nuestro objetivo, ¿sí? Para desarrollar el software es apuntar a módulos con cohesión funcional. ¿Qué quiere decir eso? Que los elementos, ¿sí? De ese módulo, ¿sí? Realizan solo una función o tarea.
¿sí? Una tarea clara, bien definida. Ejemplos de este tipo de módulos, es decir, módulos con cohesión funcional son, por ejemplo, los que en su título, ¿sí?, en su descripción de la función que realizan, presentan un verbo, ¿sí?, en el nombre del módulo. Por ejemplo, acá podemos ver calcular coseno de un ángulo, leer registro, calcular el punto de impacto de un misil, calcular salario neto de un empleado, abrir archivo, cerrar un archivo, ¿sí? ¿Se entiende? Ahí, si ya en el mismo nombre del módulo estamos definiendo algo bien concreto, ¿sí? Por eso les decía yo, un módulo que hace una sola función bien definida, alta, baja, modificación, ¿se entiende? Bien. Generalmente entonces, en el nombre del módulo se identifica, digamos, describimos un verbo, ¿sí?, en el nombre del módulo. Por ejemplo, en estos casos. Para reutilizar este tipo de módulos, ¿sí?, cohesivos funcionalmente, va a ser solo necesario conocer su función y su interfaz, ¿sí? Y actúa como una verdadera caja negra. No necesitamos saber los detalles internos del módulo. Por eso hablamos de módulos que se comportan como verdaderas cajas negras. Por lo tanto, esto contribuye, ya lo dijimos antes, se comportan como verdaderas cajas negras y esto hace a que se puedan ser fácilmente mantenibles, ¿sí? Por lo tanto, cuando necesitamos realizar un cambio, ¿sí?, en la implementación, por ejemplo, de una función del sistema, eso va a implicar solamente al módulo que lo desempeña y no a otros módulos si el módulo hiciera más de una función, ¿sí? Entonces, el mantenimiento, el cambio, la modificación, ¿sí?, si evoluciona, si tiene que evolucionar el sistema, que afecta a una función en particular y yo al módulo lo tengo, tiene una cohesión funcional, ese mantenimiento, si ese cambio se va a hacer en un módulo, ¿sí?, que desempeña la función en particular. En este caso de tipo de cohesión funcional, lo que importa el orden, ¿sí? Las tareas, ¿sí?, del módulo comparten datos y hacen una única función, ¿sí? En este caso, de los módulos con cohesión funcional. Importa el orden, las tareas comparten datos y hacen una única función, una clara función, una función bien definida, ¿sí? Este es el tipo de cohesión que nosotros debemos apuntar al programar, al desarrollar nuestros módulos o cada uno de los módulos de nuestros programas. Esto es de ahora y para siempre, estos conceptos. Bien. ¿Qué pasa con un módulo que tiene una cohesión secuencial? Estamos hablando en una escala 2 de tipo de cohesión, donde hemos dicho que tenemos una cohesión buena, ¿sí? No la mejor, pero estamos dentro de los tipos de cohesión 1, 2 y 3, dentro de una cohesión buena, aceptable, siendo la mejor, indiscutiblemente la primera, que es la cohesión funcional. En la cohesión secuencial, un módulo, ¿sí?, contiene elementos que están envueltos o involucrados en actividades que deben realizarse en un orden
determinado, ¿sí? En este tipo de cohesión, las actividades dentro del módulo comparten datos de manera que la salida de una actividad sirve de entrada a la siguiente. Por ejemplo, sí, bien clarito se puede ver en estos ejemplos que representan cohesión secuencial. Por ejemplo, validar y grabar registro válido. Obtener fecha de nacimiento y calcular edad. Obtener código de producto y recuperar precio unitario. Sí o sí hay un orden. No puedo grabar registro si no valido primero antes el registro. No puedo calcular edad sin antes obtener fecha de nacimiento. No puedo recuperar u obtener el precio unitario de un producto si antes no obtengo el código del producto. ¿Se entiende? Hay un orden. ¿Sí? Entonces ahí no es una cohesión totalmente óptima. ¿Sí? Por eso habla de una cohesión secuencial. Porque la salida, sí, de una actividad es la entrada de la siguiente actividad. Generalmente, sí, al describir o al colocarle el nombre al módulo, sí, hay como una coexistencia o existe una conjunción en el nombre del módulo, ¿sí? Por ejemplo, ese I que está marcado representa que hay más de una actividad que se realiza. ¿Se entiende? ¿Sí? Validar registro y grabar registro válido. Obtener fecha de nacimiento y calcular edad. Hay una actividad que se realiza primero y la siguiente actividad se tiene que realizar sí o sí en orden, porque si no, no se puede realizar. Si no se realiza la segunda, no se puede realizar sin obtener como resultado la salida de la primera. En este caso, ¿sí? Habla de secuencial, por eso habla de secuencia. En este tipo de cohesión, ¿sí? Importa el orden en que se realizan las actividades dentro del módulo. Fíjense que estamos hablando de cómo la segunda, en este caso, calcular edad, no se puede, la actividad de calcular edad dentro del módulo no se puede realizar sin obtener primero la fecha de nacimiento. Entonces, hay una importancia en el orden en que se realizan las actividades dentro del módulo. Se pasan datos, ¿sí? Se pasan datos porque el dato de la fecha de nacimiento primero se obtiene y se pasa ese dato a la segunda actividad, que es calcular edad. Se pasan datos entre actividades y no hacen una única función. ¿Sí? Entonces, ya no es una cohesión óptima, porque la cohesión óptima es la cohesión funcional, donde se realiza una única función clara y bien definida. ¿Está entendido? Sí, profe. Bien, Sí, profe. perfecto. Seguimos. Cohesión secuencial. Fíjense aquí. Vamos a ver acá. Bien. Dice, tipo, tiene cohesión secuencial. Tenemos como entrada pedido de reintegro y legajo del cliente. Tenemos un módulo que dice obtener pedido de reintegro y legajo del cliente. Y obviamente como entrada tengo que tener esos dos datos. ¿Qué pasa? Para obtener legajo del cliente, sí, necesito, acá abajo dice diccionario de datos. Pedido de reintegro. ¿Cómo se calcula? Número del cliente, más análisis, más importe, más fecha. El legajo del cliente tiene número del cliente, más nombre, más dirección, bueno, más número de plan. Es decir, que yo primero necesito el
para obtener, ¿ves cómo el módulo obtener pedido de reintegro y el legajo del cliente implica dos actividades? Es decir, que yo necesito trabajar con dos módulos, de los cuales primero uno alimenta al otro para poder luego obtener el resultado final, que es el pedido de reintegro. Primero debo obtener el legajo del cliente para obtener los datos del cliente, ¿sí? Como nombre, dirección, importe, y luego necesito obtener, en base a esos datos, el pedido de reintegro, ¿sí? Y luego, como resultado, voy a poder obtener recién, o sea, como resultado después luego, la función del módulo obtener pedido de reintegro y legajo del cliente va a poder cumplir su función, ¿sí? Ahí conviven dos actividades, de las cuales una sirve, la salida de uno sirve de suministro para que se realice la segunda actividad, y las dos actividades con su secuencia, ¿no es cierto?, particular, primero una y segundo la otra, van a dar por resultado la función, van a generar el resultado deseado de la función del módulo. Pero acá, como les digo, no hay una conexión óptima, pero sí es una conexión aceptable. ¿Se entiende? Ya hay una tarea, una actividad dentro del módulo, tenemos dos submódulos donde uno depende del otro. Y ya no es lo mismo que un módulo de cohesión funcional, como hemos visto hace rato. ¿Sí? ¿Se entiende, no? El concepto. Sí, profe. Bien. Cohesión secuencial. Bueno, otro tipo de ejemplo. Bueno, quizás lo veamos en la práctica, alguno de estos, para analizar. Bien. Bueno, tercer nivel dentro de la escala de cohesión es una cohesión comunicacional, que estaríamos dentro de el grupo de cohesiones, de una cohesión aceptable, perdón, ¿se entiende? Los primeros tres niveles de cohesión, estamos hablando de una cohesión aceptable, ¿sí? Bien. Que no tendríamos tanta complicación a la hora de mantener y reutilizar, porque esa es la idea, ¿sí? Un módulo altamente cohesivo, que hace una tarea bien definida, clara, concreta, es un módulo óptimo que va a ser fácil de mantener y por lo tanto de reutilizar. Bien, siempre recordando eso que es fundamental en el desarrollo de nuestros programas. Siempre. Bien, cohesión comunicacional. En este caso, este tipo de cohesión, el módulo con cohesión comunicacional tiene este tipo de cohesión si los elementos que le integran están involucrados, ¿sí?, en actividades tales que, perdón, en actividades tales que todas usan los mismos datos de entrada y no importa el orden en que se realice. Sí, bien, un módulo con cohesión, comunicación, en un módulo con cohesión comunicacional, los elementos que componen ese módulo, sí, utilizan todos los mismos datos de entrada, pero sin importar el orden en que se realizan esas actividades. Pueden particionarse en módulos con cohesión funcional, es decir, a todas esas actividades, como no tienen un orden en particular, podemos descomponerlas, sí, cada una de esas actividades en
distintos módulos que tengan cohesión funcional, fíjense, ¿sí? Deben evitarse, dice, las banderas de control que seleccionan las actividades a desarrollar. Ejemplos de este tipo de módulos. Por ejemplo, recuperar nombre y saldo de un cliente. Recuperar título, autor y precio de un libro. Calcular salario promedio y máximo. Generar informes de salario y calcular salario promedio. En general, presentan conjunción en el nombre del módulo. ¿Sí? Es decir, fíjense, de acuerdo al ejemplo, recapitulemos. Las actividades de un módulo con cohesión comunicacional contienen actividades o elementos, ¿sí?, que utilizan los mismos datos de entrada, pero no importa el orden en el que se realice. Por ejemplo, yo necesito, creo que aquí tengo un ejemplo, ¿sí? Bien. Se dice que un módulo tiene cohesión comunicacional, bueno, aquí volvemos a repetir, si realiza actividades paralelas, a ver, bien, realiza actividades paralelas, es decir, al mismo tiempo, simultáneamente, que usan los mismos datos de entrada y o los mismos datos de salida. La diferencia fundamental entre un módulo con cohesión secuencial y comunicacional es que en la cohesión secuencial es importante el orden en que se realiza, pero acá no importa el orden en que se realizan en este tipo de cohesión comunicacional. Por ejemplo, yo para recuperar saldo y nombre del cliente, no importa si primero recupero el nombre del cliente y después recupero el saldo o viceversa, porque no afecta, ¿sí? ¿Se entiende? Puedo hacer las tareas de forma independiente, no tengo que primero hacer una y después hacer otra, ¿se entiende, chicos? Sí, profe. Sí, profe, sí se entiende. Primero consulto el nombre del cliente y después consulto el saldo, o primero consulto el saldo y después el nombre del cliente, ¿sí? Por eso hablamos de que no importa el orden, ¿sí? Pero a diferencia de la anterior, donde hablamos de cohesión secuencial, ya la palabra del tipo de cohesión nos dice que primero se realiza una actividad y el resultado de esa actividad, la salida, sirve de dato de entrada a la siguiente actividad. Aquí no importa, no hay una dependencia, ¿sí? No importa el orden en que se realicen las actividades, porque me da lo mismo consultar primero el nombre del cliente y después consultar el saldo, y después, luego, el módulo me hace una consulta, me genera una consulta del saldo y el cliente, y no importa en qué orden lo haya recuperado, ¿sí? Ese tipo de cohesión se llama comunicacional. Bien. Después tenemos el tipo de cohesión procedural o procedimental. Ya estamos en la parte media, porque los 7 niveles, ¿se acuerdan de la escala? Los dividíamos en, a ver, vamos a retroceder para que no pierdan, porque son muchos tipos. Vamos a volver. Acá, fíjense, ¿sí? Ya estamos acá, en la parte gris, ¿sí? Estamos en la parte gris, ¿sí? Que es el grupo del medio dentro de esta escala, donde hablamos de un nivel de cohesión malo, ¿sí? Cohesión 4 y 5, estamos hablando de una caja gris, donde ya necesitamos conocer algo de cómo trabaja el módulo para poder mantenerlo,
¿sí? Para poder hacer mantenimiento y reusabilidad. Por eso se habla de, ya estamos acá a nivel medio, que es un nivel malo de cohesión. Ya hemos pasado los primeros 3 niveles, que son los niveles aceptables, ¿sí? O bueno, ¿sí? Bien. Vamos a ese tipo nivel de cohesión donde ya no es aceptable si el grado de cohesión, si lo tuviéramos este tipo de casos, ¿sí? Tratemos de evitar este tipo de cosas. Entonces, hablamos de cohesión procedural o procedimental. Dice, un módulo tiene cohesión procedural o procedimental si todas sus actividades están relacionadas y se ejecutan en un orden determinado. O sea, hay un flujo de ejecución en esas actividades. ¿Sí? Fíjense que ya hay una dependencia ahí. Entonces, procedural, como su nombre lo indica, ¿sí? Existe esta cohesión en un módulo si ese módulo tiene actividades que están vinculadas, relacionadas y se ejecutan en un orden determinado, en un flujo de ejecución. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, vemos grabar última transacción y obtener siguiente. ¿Sí? Grabar último registro, leer y editar nuevos registros. Por ejemplo, otro ejemplo sería una rutina de interacción, un módulo de decisión, por ejemplo. Aquí, en este tipo de módulos, en lo que sería cómo titulamos o etiquetamos este tipo de módulos, en los nombres, ¿sí? Presentan o denotan flujo del control. ¿Sí? Hay un flujo de control. Grabar última transacción y obtener siguiente, ¿sí? Denotan un flujo de control, ¿sí? Hay como un procedimiento, un flujo de control. En este tipo de cohesión, importa el orden en que se realizan, pero no comparten datos, a diferencia del anterior, donde importaban el orden y compartían datos, ¿sí? En este caso, si las actividades, por ejemplo, grabar última transacción y obtener siguiente transacción, si hay un flujo de ejecución de esas actividades que estoy describiendo, pero no comparten datos, ¿sí? Bien, chicos, hasta acá vamos a terminar, porque este ejemplito va a representar un análisis, ¿sí? Ya son las bien, 7, ¿sí? ¿Les parece? Bueno, como usted quiera. Incluso falta bastante, y no llegamos ni a palos, ¿sí? Por lo menos se Espero llegó a la que mitad. quede, sí, no, hemos quedado, sí, porque como les digo, cada uno tiene su ejemplo como para hacer un análisis comprensivo, ¿no? Hemos Claro. quedado acá en la 16, sí, en la mitad, porque después hay como un compendio, hay un resumen, un esquema interesante de cómo, bueno, está bastante lindo el tema, así que lo vamos a terminar bien la clase que viene. Vamos a llegar bien con los tiempos porque la última parte que les puedo dar directamente para que la lean lo que es todo lo que es documentación, mantenimiento, es de fácil lectura, ¿sí? Bien, profe. Así que no hay problema. Esa parte sí me parece interesante, más lo que es todo lo que es las pruebas, necesitamos hacer ejercicios de la parte de pruebas, ¿sí? Así que eso sí también vamos a hacer tratar de hacer algunos ejercicios, por lo menos los voy a iniciar los ejercicios y eso nos va a demorar tiempo también, pero me parece interesante hacerlo y bueno, pues que ustedes sigan.
Bueno, siempre me demora este tipo de cosas si lo hacemos bien consensuadamente, cosas que ustedes cuando vayan a repasarlo, no solo para el parcial, sino para la práctica, puedan ver ¿sí? Cómo manejar la cohesión en los módulos, ¿sí? Lo importante que es un módulo representa un módulo altamente cohesivo. Significa, eso es lo ideal, un módulo altamente cohesivo, un módulo que ejecuta una función clara, bien definida, que por lo tanto conlleva un fácil mantenimiento y promueve la reusabilidad. ¿Sí? Conclusión hasta acá. Nos vamos a ver, todo esto ya saben, está en la plataforma. Lo que sí terminan el práctico, porque va a ser imposible, chicos, este ritmo de análisis de cada caso, etcétera, va a ser imposible hacerlo totalmente en clase. En realidad esto se lo debería dar y ustedes hacer y yo por la plataforma corregirles, pero bueno, les vamos a dar una pequeña tiempito, unos minutitos antes de la clase que viene, para que ustedes prométanme que lo traen hecho, porque parte de esas cositas que están en el práctico, que no hemos terminado ahora, porque no, si no es imposible hacerlo todo, lo ven en el parcial de teoría, ¿sí? Entonces, si ya lo van analizando, lo van comprendiendo, va a ser fácil ya lo van trabajando y después directamente al repasarlo, lo van al entenderlo, ya después lo evocan y lo van a poder tener bien en cuenta para el parcial, que dentro de todo es práctico, tipo multiple choice, pero siempre, como es mucho el material, por ahí se confunden, ¿sí? Entonces, le dedicamos, recuerdo, hacen el práctico, hacen el grupo, como quieran, dedicamos minutitos antes a ver las dudas y seguimos con cohesión, terminamos, y luego seguimos con acoplamiento, que es otro tema, y recién va el tercer práctico teórico, que es un compendio, el compendio de los conceptos de cohesión y acoplamiento. Son muchos conceptos, chicos, no se olviden que esa materia es anual, ¿sí? Y tenemos que concretar todos estos conceptos hasta antes de las vacaciones, ¿sí? Y el parcial se va a venir después de las vacaciones, creo, ¿sí? Para que ustedes tengan tiempo de desarrollar todos los conceptos bien. ¿Sí, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Veo menos alumnos conectados, pero bueno, está grabada la clase, está el material el material está en la plataforma, así que, bueno, tenemos todo disponible. Sigan asistiendo a las clases de práctica, que es muy importante. Los que tienen inconvenientes, generalmente los inconvenientes los tienen en el desarrollo de los parciales de práctica. Por favor, lleven los conceptos y los terminan ahí que estoy viendo. Bien. Vean bien, sí, el tema de la parte práctica, de llevar todo esto conceptualmente a la práctica, y hay cosas que no las vemos, obviamente en la teoría, porque forma parte exclusivamente de la práctica, como todo esto que están desarrollando ahora. No se queden atrás, consulten, porque cuanto más se dejen pendiente, ya les he dicho, se va complejizando el planteo de las situaciones, de los programas, se van agregando más funcionalidades, los programas se vuelven más complejos, tienen que implementar más herramientas, y hay que estar al día como para que la materia puedan rendir efectivamente y poderla por lo menos regularizar. ¿Se entiende? Quedamos Sí, entonces. ¿Ah? ¿Sí? Sí, sí. Sí, sí. Bien. Sí se entiende. Bien, ayer no tuvieron clase,
pero me dijo la profe que andaban bien, he visto que estaban entregando trabajos de práctica, ella estaba viendo los ahora, y bueno, no pierdan las clases de práctica y todo lo que puedan consultar, chicos, ¿sí? Igualmente nosotros, si necesitáramos antes del parcial, que todavía falta, podemos tener una clase de consulta, si quieren, puede ser como ustedes quieren, o presencial o virtual. Pero ya les comento que los parciales de práctica son fáciles, no son difíciles, ¿sí? Los parciales van a ser ya después de las vacaciones, ¿sí? Porque esto es anual, acuérdense, ¿sí? Claro, profe. No hay problema. Bien. Esto vamos a ir comunicando siempre con tiempo, pero siempre estén atentos. Sobre todo me preocupa la práctica, porque la teoría no es tipo multiple choice, pero tiene que tener, o sea, en claro los conceptos, pero nunca hemos aplazado en práctica porque les damos algo bien concreto, sencillo, pero lo más complicado está en los parciales de práctica, ¿sí? Por eso por ahí no promocionan porque no alcanzan el puntaje en los parciales de práctica. Bueno, chicos, me despido. Nos estamos viendo mañana, los que tenemos sistemas. Nos vemos a las 6 de la tarde para seguir trabajando con otro práctico. ¿Bien? Bien, profe. Hasta luego. Bien, Bueno, profe. chicos, Nos un vemos. gusto, cuídense y nos vemos mañana. ¿Ah? Cariños para todos. Buenas noches. Buen Chao, descanso. profe.